están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre nada más y nada menos que la serie de Mentiras, disponible en la plataforma de Prime Video. Esta está ambientada en la década de los 80, donde la serie gira en torno a 4 mujeres: Daniela, Dulce, Yuri y Lupita, quienes se conocen en el funeral de Emmanuel Mijares. Al conocerse descubren que todas tuvieron una relación romántica con él al mismo tiempo, lo que las convierte en las principales sospechosas de su muerte. A través de flashbacks y actuaciones musicales, cada una cuenta su versión de su relación con él y sus engaños. Hola, soy Mariana y estoy obsesionada con Mentiras. Wow, lo increíble que la pasé viendo esta serie. Por supuesto que tenemos que hablar de eso, que de primera instancia les fallé. La verdad es que yo no tenía tanto contexto ni conocía tanto de este musical previo a ver la serie, pero es importante viajar en el tiempo para situarnos acerca del por qué es tan importante esta adaptación. Mentiras comienza como un musical mexicano por ahí en el año del 2009, basado en canciones populares de la década de 1980, escrito y dirigido por José Manuel López Velarde. El musical de Mentiras obviamente es un claro homenaje a las grandes cantantes de la década de los 80 y a toda una época dorada de música en español. En particular le hace honor a Yuri, Lupita D'Alessio, Daniela Romo, Dulce, Emmanuel y Mijares, que busca hacerles tributo desde los nombres de estos protagonistas. Mentiras se convirtió en uno de los musicales más importantes de México desde su estreno en el año de 2009, alcanzando récords insuperables de miles de funciones hasta el día de hoy, un público fiel y una historia cargada de nostalgia. Con esta base sólida era evidente que Mentiras subiera a nuevos niveles, pues esta obra ha sido adaptada en diferentes versiones, incluso también hay una con drag queens, pero el siguiente nivel y lo que se tenía a aspirar era una adaptación cinematográfica, ya sea en formato de película o de serie, y hacía tiempo ya que se había formado esta idea en la cabeza del creador, pero fue hasta que Luis Gerardo Méndez surge como productor de esta serie que la llevan y la presentan a Prime Video, esta adaptación del guión musical a una serie que es muchísimo más rentable que una película por muchísimos factores, entre ellos que pues al ser una serie da tiempo muchísimo más para profundizar en los personajes y en la historia. Además sabemos que hoy en día hay una tendencia muy latente a adaptar musicales a formatos cinematográficos, o bueno, en este caso de una serie, y Mentiras es ideal no solamente por su narrativa, por sus grandes canciones y números musicales, sino también por sus personajes fuertes y entrañables. En resumen, la serie de Mentiras nace del deseo de revivir y expandir el fenómeno cultural que ha sido en el teatro mexicano, aprovechando las ventajas de la televisión para reinventarse y llegar aún más lejos. Dicho esto, debo de decir que simplemente me resulta una idea maravillosa. Yo siempre he sido fan de los musicales y en específico también de viajar en el tiempo a través de la música, sobre todo a décadas muy en específico. Me encanta en particular todo el concepto de la década de los 80s. Siempre que hay algo como que tenga esa temática en particular, me encanta verlo, pero creo que siempre he tenido una idea muy gringuizada, o sea, como muy gringorizada pues de la década de los 80s, y me hacía falta como cultivarme o empaparme de lo que fue esa década en la cultura pop aquí en México. Entonces, partiendo de eso, me parece simplemente brillante la idea de este proyecto, de este concepto como tal, el que haya una obra con canciones populares de esa época y crear una historia donde se muevan esas melodías y que tenga una esencia tan propia y tan característica en su producción. Recuerda mucho a lo que es, por ejemplo, Mamma Mía, que meramente es un musical con puras canciones de ABBA, pero que surge una historia completamente nueva con el pretexto de estas canciones. Entonces, partiendo de eso, me voló de verdad la mente este concepto en general, la premisa principal y la curiosidad de saber con qué me iba a topar. También descubrí estas canciones porque honestamente yo sí he sido como un poco ignorante en cuanto a la música en español, debo de admitirlo, y fue una sorpresa sumamente grata desde el primer episodio, ya que al no tener
un contexto previo de la obra, esta se podría decir que fue mi primer contacto con lo que es Mentira, y vaya que lo he disfrutado. Es una serie que me atrapó desde el primer episodio por su agilidad para manejar una historia que funciona para integrar estas icónicas canciones e ir desarrollando poco a poco la historia de sus protagonistas, sus puntos de vista y el papel que interpreta cada una dentro de esto. Me gustaría irme por partes. Primero vamos a comenzar con la producción. Me parece mágico el cómo trasladaron la magia del teatro, vaya, de la puesta en escena a la serie, y que conservaron la teatralidad de la misma, es decir, siendo lo más teatrales posible, ¿saben? En Mentiras hay algo súper característico que es básicamente los colores, la gama de colores que distinguen a cada personaje, el cómo se plasma eso en el escenario, en los vestuarios, en ellas, y esa esencia maximalista en su puesta en escena, y por supuesto como recurso narrativo para cada uno de estos personajes. Eso es tan mágico al momento de ser trasladado a la serie, ver los sets llenos de colores y el cómo se transforman para cada una de las protagonistas, la ambientación, la utilería, de verdad los detalles son maravillosos. Me encanta porque genuinamente este es uno de los puntos más fuertes de la serie. Supieron cómo traer toda esa magia a la vida real. Visualmente es una maravilla y las canciones, los números musicales son otro nivel. De verdad se nota que intentaron trasladar todo ese amor con el que se hace la obra de teatro y aprovechar estos recursos cinematográficos para enaltecer toda esa magia que ya tiene en sí Mentiras como esencia. La iluminación, la musicalización, la edición, la fotografía, los sets, de verdad todo son piezas muy poderosas que terminan haciendo un conjunto extraordinario. En especial me encanta que logran plasmar a la perfección la época en específico de la que estamos hablando, con los vestuarios tan bien elegidos para cada personaje, todo centrando en los colores de este personaje, en esta gama de tonos, tanto en los vestuarios, en el maquillaje, en el peinado, también mucho de acuerdo al contexto social del personaje. De verdad visualmente esta serie es una joya y por eso es uno de sus puntos más fuertes, y como fan de los musicales que soy, de verdad aprecié mucho cada detalle. Yo estaba impresionada de verdad con cada puesta en escena, tanto mientras están cantando, mientras no, todo de verdad es muy mágico. Y también algo que me hace bastante sentido es la musicalización. Es decir, la musicalización de las canciones, de las escenas, están puestas y elegidas ahí para cada escena, para cada trama, que tiene simplemente bastante sentido y va muy de acuerdo con los personajes y la situación que están viviendo en ese momento. Entonces me gustó como que pues ese trabajo de selección de canciones, ¿no? Y musicalización. De verdad admiro mucho el trabajo de hacer Mentiras en primer lugar, o sea, como concepto, como historia, me parece brillante, y qué bueno que esta serie sale a la luz y surge, ¿no? Para que esta historia la conozca más gente, incluyéndome. El siguiente punto del cual quiero hablar es de los personajes y de la historia, que no puedo hablar del uno si no hablo del otro, entonces vamos a hacerlo en conjunto. La historia se me hace muy original, porque a pesar de que sea una premisa bastante simple, es en sus personajes donde vamos viendo el mero corazón de la historia. Es simple, estas 4 mujeres se dan cuenta de que fueron pues engañadas por el mismo hombre durante años y comienzan cada una a contar su historia con él, su perspectiva, para darse cuenta obviamente de revelaciones bastante interesantes. Así que comencemos con el primer personaje, que es Daniela. Daniela es la primera esposa de Manuel, o bueno, el personaje que conocemos primero. Es la esposa perfecta, o sea, desde muy joven, desde niña se le enseñó cómo hacer la niña perfecta, que pareciera también vivir en este cuento de hadas, todo color de rosa, literalmente, parece que lo tiene todo. Sin embargo, en este viaje que vemos de años, ella aprenderá a deconstruirse y a ir deconstruyendo poco a poco esa ideología, esa mentalidad, y reconocerse y aprender a ver quién es ella realmente. Daniela fue mi personaje favorito por muchas razones, en especial yo creo que por la interpretación de Belinda, que de verdad hace un muy buen trabajo.
Me gustó muchísimo porque me daba mucha risa todos sus comentarios, su forma de hablar, de expresarse, pero creo que al mismo tiempo también es un personaje muy complejo, que al final pude empatizar mucho también como con su arco argumental y cómo va evolucionando, cómo pasa también de ser la mean girl a empatizar con las demás y dejar también atrás todos esos prejuicios que podría venir arrastrando y simplemente ser feliz. Dulce, que es la segunda esposa que conocemos de Manuel, es un personaje muy interesante porque Dulce es como este arquetipo de mujer conservadora, religiosa. Si algo tienen en común estas cuatro mujeres es que se les fue impuesto un rol en la sociedad, depende como de dónde crecieron, y que van cumpliendo al pie de la letra, o al menos eso intentan. El cómo es hasta un punto liberador para el personaje, ¿no? Aceptar pues todas estas verdades acerca de ella misma que se había pues tal vez esforzado por ocultar, como por ejemplo el disfrutar de su vida sexual, o sea, de su libertad, de su feminidad, sí tener que dejar de lado sus creencias o su religión. Jenna Bobbio nos dio una interpretación increíble como Dulce, transmite toda esa chispa y peculiaridad del personaje. Lupita, que también es mi favorita, de verdad la amo, es icónica y desde mi perspectiva ella es el corazón de Mentiras. A diferencia de Daniela y Dulce, Lupita y Yuri sí estaban conscientes de que pues básicamente ella eran parte del engaño, y creo que el trasfondo del personaje de Lupita es súper profundo. Quizá no te lo cuentan tanto de esa forma, pero yo lo percibí como que Lupita siempre vino de un entorno social bastante difícil, y el que poco a poco, conforme pasan los años, ella aprenda a dejar como todo eso de lado y aprender como a elegirse por primera vez y dejar de complacer a los demás. Eso también me parece algo súper importante en su evolución como personaje. Lupita habla desde su verdad y sostiene sus errores, aprende de ellos, y no hay ni un solo día en el que ella baje la mirada, porque aprende a valorarse por lo que ella vale. Mariana Treviño es sensacional, súper talentosa en todo lo que hace, y creo que Mariana tiene una forma de sobresaltar y brillar en cada uno de sus personajes que ha interpretado. En esta ocasión se ve a la perfección que ella conoce y entiende el proyecto, y obviamente conoce demasiado bien cómo interpretar a Lupita y cómo traerla nuevamente a la vida como solamente ella sabe hacerlo, y eso es increíble de ver en pantalla. Tiene muchos de los momentos más icónicos de la serie y simplemente se adueña de cada escena con su personalidad y esencia. Yuri también es un personaje complejo, al igual que las demás, pero creo que esa complejidad se guarda un tanto en silencio para irse descubriendo poco a poco. Yuri nos enseña que está bien no ser fuertes todo el tiempo, que está bien sentirnos vulnerables de vez en cuando y permitirnos procesar esos sentimientos, y que si nos guardamos todo para nosotros mismos algún día podemos llegar a explotar. Entonces es bueno realizar esa introspección y desahogarnos de vez en cuando, es totalmente válido. Me gustó mucho la interpretación de Regina Blandón en este personaje. Al igual que las cuatro, la verdad es que es una buena actriz, y me gustó mucho lo que le pudo transmitir a Yuri a través de esto. Y fíjense que por último, Emanuel, la psicología del personaje de Emanuel está muy interesante si uno se pone a pensarlo. Yo sé que hay muchas opiniones divididas con este personaje, pero fíjense que a mí en lo personal no me desagradó. Yo entiendo que aquí cambian en la serie las cosas un poco, mucho del final original de Mentiras, o en específico del desarrollo de Emanuel, y no pretendo explicar, ¿no? Como que todo este contexto en este video en particular. Digo, tal vez ya después grabé un TikTok acerca de eso, pero la verdad es que aquí, sin tener como ese contexto previo de la obra, me agradó el desarrollo de este personaje. Miren, el tema con Emanuel es que yo siento que en algún punto es un personaje que simplemente sirve como pretexto para que se muevan las demás otras protagonistas, y que tal vez no tiene como tanto desarrollo como tal, precisamente porque es eso, pero al mismo tiempo vamos viendo también su perspectiva de por qué hacía lo que hacía, no como una justificación, sino como una manera de también ver su punto de vista, de esa búsqueda constante por querer llenar un vacío. Y debo de admitirlo, no es que empaticemos con él, pero sí es como que llegamos a ver su punto de vista,
y eso a mí en lo particular no me hizo empatizar con él, sino pues sí agarrarle como que coraje. Pero también vemos cómo poco a poco lo va carcomiendo la culpa, imposible de ignorar hasta terminar ahogado en sus propias mentiras. Me gustó ese arco que le dan, no tanto de redención, sino más bien yo diría que hasta cierto punto de confrontar la consecuencia de sus actos. No sé, simplemente se me hizo que lo tocaron con cierta neutralidad y la verdad es que Luis Gerardo lo hace bastante bien, no me desagradó, pero nuevamente entiendo que hay algunas comparaciones en cuestión con la obra que pues tal vez a los fans que ya habían tenido pues ese contexto previo no les hace tanto sentido. En general el guión de esta serie me pareció muy bueno, tanto para el desarrollo de la historia como el de los personajes que les menciono, está en correlación todo el tiempo, sus matices en su arco, su involucración en esta historia y al mismo tiempo personajes que se perciben como individuales con una complejidad individual propia y muy fuerte que la sostiene sobre todo a ellas cuatro como pilares fundamentales, cada una con su personalidad bastante fuerte y bastante aterrizada, que combinan a la perfección a estos cuatro personajes y que al final, sin intención de hacer spoiler, obviamente crecen y aprenden y también cambian su percepción o perspectiva de muchas cosas. Finalmente también quiero hablar de el mensaje de mentiras que busca dar al final del día. Creo que me gusta mucho como tal. Todos decimos mentiras, todos somos humanos, es parte de nuestra esencia. Las mentiras nacen como ese pequeño escape cuando lo necesitamos. Sin embargo, tenemos que aceptar que una sola mentira, por más pequeña que sea, nos va a llevar a una cadena de muchas de ellas y que a lo largo, la verdad, las consecuencias pues no nos llevarán a nada bueno. Todos estos personajes mintieron en algún punto y lidiaron con las consecuencias de esto, por más grandes o pequeñas que hayan sido, aprendiendo de sus errores, responsabilizándose de sus decisiones y siguiendo adelante con esta deconstrucción como personajes que cada uno de ellos vivió. Sobre todo me gusta mucho, sin intención de hacer spoilers, pero me gusta mucho cómo, a pesar de estos problemas, desacuerdos, mentiras, todo lo que ellas descubrieron la una de la otra, las cuatro deciden acompañarse en este proceso de deconstrucción, de aceptar sus errores y de sanar juntas. Y eso para mí es uno de los mensajes más poderosos que al final de cuentas Mentiras busca dar. No sé, me encantó verdaderamente. Yo, las últimas escenas era un mar verdadero de lágrimas. Las últimas canciones en particular me pusieron la piel chinita, me hicieron llorar. Esta serie de verdad no tienen ni idea de cómo la disfruté. Es muy bella, tiene una gran historia, un gran guión, grandes interpretaciones, de verdad todas son unas reinas en sus papeles. Lo hicieron fenomenal, la química entre ellas es fabulosa y me gustó mucho también cómo nos iban contando la historia a modo de narración, capítulo tras capítulo, como en cada capítulo iban desenvolviendo poco a poco el misterio de la historia, porque también hay cierto misterio por resolver. Nos tiraban ciertos cliffhangers al final de cada episodio, varios plot twists que por ahí están bastante interesantes y eso me gustó porque poco a poco nos van cautivando cada vez más. Las canciones me gustaron mucho y las voces aún más. Creo que no hay día desde que vi Mentiras que no escuche estas canciones. Me encanta honestamente lo que hicieron con este musical, con la narrativa, con la historia, con los personajes. Visualmente hablando también no hay algo que no me haya encantado de esta serie. Sí tiene algunos fallos, pero mínimos diría yo. No quiero entrar mucho a detalle porque creo que eso sí va un poco en el spoiler, pero en realidad son cosas que siento que llegaron como que tarde a la trama, es decir, como subtramas que siento que llegaron un poco tarde, pero de eso ya hablaré en mi TikTok, así que recuerden seguirme porque ahí yo creo que sí puedo hablar mucho de estas cosas en particular. Así que en conclusión, Mentiras, la serie es espectacular, no hubo algo que no disfrutara. Creo que como fan de los musicales es muy importante para mí conocer y saber de este musical y me llevé una muy buena primera impresión con esta serie. Es una serie muy bien hecha, con el corazón en todos los aspectos, es extraordinaria en su imponente producción, en lo visual, en la musicalización, en su historia, interpretaciones, guión, personajes, de verdad me lo han dado todo. Es algo que definitivamente vale la pena y no puedo parar de recomendárselas. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy.
y espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta serie, si es que ya la vieron. También me gustaría saber pues el musical, si es que alguien de ustedes lo ha visto, qué les pareció como que esta adaptación, si cambiaron muchas cosas, les gustó, no les gustó, y quién es su personaje favorito de Mentiras. Déjenmelo en comentarios. Yo ya les dije, la verdad es que yo fui muy fan del personaje de Daniela, interpretado por Belinda, y también del personaje de Lupita, obviamente, interpretado por Mariana Treviño, pero en general las cuatro me encantaron. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.